5 pruebas de fe que Dios pone en tu vida. ¿Alguna vez has sentido que tu fe está siendo puesta a prueba de maneras que nunca imaginaste? A veces, parece que, cuando estamos a punto de lograr algo, la vida nos pone a prueba, como si todo nuestro alrededor conspirara para ver hasta dónde somos capaces de resistir. Lo que muchos no se dan cuenta es que, en esos momentos de lucha, Dios está trabajando silenciosamente, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Cada desafío que enfrentas, cada dificultad que parece interminable, es una oportunidad de crecimiento. Pero solo aquellos que están dispuestos a ver más allá del dolor logran percibir el verdadero propósito detrás de estas pruebas. Y aquí está el punto crucial: Dios no te está poniendo a prueba para destruirte, sino para prepararte para algo mucho mayor. Si sientes que estás pasando por dificultades sin fin, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque te mostraré cómo Dios prueba tu fe de maneras que quizás nunca has percibido. Estas enseñanzas pueden cambiar la forma en que enfrentas las luchas de tu vida. Y antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tenemos mucho que explorar juntos sobre fe, superación y crecimiento espiritual. No te lo pierdas. 1. Prueba de la paciencia. Las adversidades que enfrentamos pueden parecer interminables. Los problemas surgen por todos lados, y la sensación de impotencia crece con cada nueva dificultad. Pero lo que muchos no perciben es que estas situaciones son, en realidad, oportunidades que Dios nos da para desarrollar la paciencia. El libro de Santiago nos enseña: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1, 2-3. Esa constancia, alimentada por la paciencia, es lo que nos ayuda a soportar las luchas y mantener la fe firme en Jesús, incluso cuando todo parece incierto. Durante estos periodos de prueba, puede parecer que la vida nos está empujando más allá de nuestros límites. Y, en cierto sentido, esto es verdad. Dios, en su infinita sabiduría, permite que enfrentemos estos desafíos para expandir nuestra capacidad de confiar en Él. Es en esos momentos cuando debemos recordar las palabras del Salmo 37, 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Este pasaje nos enseña a esperar con confianza, sabiendo que Dios está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no vemos el camino por delante. La paciencia nos da la fuerza necesaria para continuar el viaje, incluso cuando todo dentro de nosotros clama por rendirse. Esta virtud es esencial para que podamos ver más allá del caos inmediato y confiar en que Dios está con nosotros. Un ejemplo práctico para nutrir la paciencia en tiempos de adversidad es meditar en pasajes bíblicos que refuercen la fidelidad de Dios. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos muestra que Dios tiene un propósito en todo lo que permite que enfrentemos. Aunque no lo entendamos ahora, podemos descansar en la certeza de que Él nos guía hacia un futuro de bendiciones. Sin embargo, la paciencia no es pasiva. No significa simplemente esperar sin hacer nada. Necesitamos actuar con fe, poniendo delante de Dios nuestros anhelos y desafíos. El salmista David nos aconseja: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37, 5. Encomendar y confiar son acciones, son demostraciones prácticas de fe. En tiempos de adversidad, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo o la duda, debemos confiar en que Él está al frente de todas las cosas. Durante los momentos de prueba, es fácil preguntarse: ¿por qué Dios está permitiendo esto? Las batallas que enfrentamos nos hacen buscar fuerzas que muchas veces ni siquiera sabíamos que teníamos. Esa fuerza, ese ánimo para continuar, proviene de Dios. Él está a nuestro lado en cada paso, sosteniéndonos cuando pensamos que ya no podemos continuar. Estas adversidades son, en realidad, oportunidades que Dios utiliza para acercarnos a Él, para mostrarnos que, en medio del caos, Él permanece inmutable y fiel. Mientras esperamos la solución, nuestra paciencia es puesta a prueba y fortalecida. Y, al final de este camino, estaremos más preparados para el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, es momento de preguntarnos: ¿estamos listos para enfrentar la próxima prueba de fe que vendrá?
Entregar nuestras luchas a Dios es un acto de valentía que nos permite vivir con esperanza y paciencia, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. 2. Prueba del silencio de Dios. Existen momentos en que clamamos a Dios con todas nuestras fuerzas, buscamos respuestas, soluciones, o incluso una simple señal, y todo lo que oímos en respuesta es silencio. Este silencio puede ser angustiante, especialmente cuando estamos atravesando dificultades profundas. Pero es precisamente en ese silencio donde Dios nos pone a prueba, para ver hasta dónde se mantiene firme nuestra fe. En el Salmo 13:1, David clama, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre, hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Esta pregunta resuena en el corazón de muchos que, en medio de las pruebas, se sienten olvidados por Dios. Sin embargo, el silencio de Dios no es abandono. Él muchas veces usa el silencio para enseñarnos a confiar en Él sin necesidad de respuestas inmediatas. Cuando Dios no habla, nos llama a mirar dentro de nosotros, a cuestionar lo que realmente sostiene nuestra fe. ¿Será que solo creemos cuando escuchamos la voz de Dios o estamos dispuestos a confiar en su presencia, incluso cuando parece distante? Esta es la verdadera esencia de la prueba del silencio. En los momentos en que parece que nuestras oraciones no son escuchadas, somos invitados a profundizar en nuestra fe, como quien confía en un amigo invisible, pero siempre presente. Es importante entender que el silencio no es señal de desaprobación ni de que Dios nos ha abandonado. Muchas veces es una prueba de nuestra paciencia y confianza. Piensa en un maestro que, durante una prueba, no habla. Ya ha dado las instrucciones y ahora observa cómo sus alumnos aplican lo que han aprendido. De la misma manera, Dios nos permite pasar por periodos de silencio para que podamos demostrar la fe que hemos desarrollado a lo largo del camino. Jesús, en su propio camino, enfrentó el silencio del Padre, especialmente en el momento más crítico, en la cruz, cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y, a pesar del silencio, Jesús continuó fiel a su misión. Cuando nos sentimos olvidados por Dios, es fácil caer en la tentación de pensar que a Él no le importan nuestras luchas. Sin embargo, el silencio es, en realidad, una invitación para profundizar nuestra relación con Él. Es un recordatorio de que nuestra fe no debe depender de señales visibles ni de respuestas inmediatas. Dios quiere que confiemos en que Él está trabajando en los bastidores, incluso cuando todo parece detenido. La verdadera fe no necesita pruebas constantes, se mantiene firme, incluso cuando el cielo está en silencio. En los momentos de silencio, en lugar de buscar desesperadamente una respuesta, debemos aprender a esperar en Dios. Muchas veces, Él ya nos ha dado las herramientas y el conocimiento necesarios para avanzar, y es en el silencio donde nos permite aplicarlos. La práctica de la oración constante, la meditación en las Escrituras y la confianza inquebrantable en su plan son las armas que debemos usar cuando Dios parece distante. Ese silencio es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de caminar por fe, y no por lo que vemos o escuchamos. Cuando el silencio de Dios se extiende, también podemos encontrar consuelo en las Escrituras. La propia Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que, en algún momento, enfrentaron el silencio divino. José, cuando fue vendido como esclavo y arrojado a la prisión, seguramente tuvo largos periodos de espera y silencio. Sin embargo, no renunció a la promesa de Dios y, al final, vio el cumplimiento de todo lo que el Señor había preparado para él. Así será también en tu vida, el silencio de hoy puede ser la preparación para la victoria de mañana. La espera en medio del silencio también es una oportunidad para crecer en madurez espiritual. Cuando dejamos de exigir respuestas inmediatas y comenzamos a confiar en que Dios conoce el momento adecuado para todo, estamos madurando en la fe. Lamentaciones 3:25 nos dice, el Señor es bueno con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Este versículo nos enseña a esperar con paciencia y confianza, sabiendo que Dios actúa en silencio, preparando algo mejor de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, cuando sientas que Dios está en silencio, recuerda que esta puede ser la mayor prueba de fe de todas. El silencio, por más desconcertante que sea,
es una herramienta divina para enseñarnos a depender de Dios, a confiar en sus planes y a desarrollar una fe que no se tambalea con las circunstancias. En este periodo, sigue buscando a Dios, sigue orando, sigue creyendo. En el momento adecuado, su voz será escuchada, y comprenderás que el silencio fue, en realidad, una forma de crecimiento y preparación. 3. Prueba del perdón en medio del dolor. Una de las pruebas más difíciles que Dios pone en nuestras vidas es la de perdonar a quien nos ha herido. Cuando somos lastimados por alguien que amamos o en quien confiábamos, el perdón parece ser lo último que pasa por nuestra mente. Sin embargo, esta es una de las maneras más profundas en que Dios pone a prueba nuestra fe. Él quiere ver hasta dónde somos capaces de seguir el ejemplo de Jesús, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. El perdón, en medio del dolor, es una verdadera prueba de fe, porque nos pide dejar ir los resentimientos que, muchas veces, sostenemos con todas nuestras fuerzas. Recuerda, el perdón es un ejercicio diario. Imagina, por ejemplo, una persona que ha sufrido la traición de un amigo cercano. El dolor que acompaña esa traición es como una herida abierta, que arde cada vez que se piensa en lo ocurrido. Los recuerdos, las palabras dichas y las acciones de ese amigo resuenan constantemente en la mente, haciendo que el perdón sea casi imposible. Es natural sentir ira, dolor e incluso deseo de venganza. Pero es precisamente en ese punto donde Dios nos pone a prueba. Él nos desafía a dejar de lado esos sentimientos negativos y a abrazar el perdón, no porque la persona lo merezca, sino porque el perdón nos libera del peso del rencor. Otro ejemplo que es común y muy humano es cuando alguien dentro de la familia nos hiere. Puede ser una pelea entre hermanos, una palabra dura dicha por un padre o madre, o incluso un conflicto con el cónyuge. Las familias, al estar tan cercanas, muchas veces son las que más se lastiman entre sí. Y esto puede generar un ciclo de resentimiento y silencio, donde nadie habla de lo que realmente siente. En esos momentos, perdonar parece una tarea imposible, porque sentimos que el otro primero debe reconocer su error. Pero Dios nos llama a perdonar, incluso cuando las disculpas nunca llegan. Ese perdón no es para el otro, es para nosotros. Sana nuestra alma y nos libera para seguir adelante. En la vida cotidiana, vemos estas situaciones ocurrir todo el tiempo. Piensa en el ambiente de trabajo, donde muchas veces somos injustamente tratados o malinterpretados por compañeros o jefes. Puede ser un colega que se apropió de una idea tuya y se llevó el crédito, o un jefe que te criticó de manera injusta. Estos pequeños y grandes eventos nos lastiman y el deseo de venganza es fuerte. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, permitimos que nuestra mente se libere de esas ataduras emocionales. Nos volvemos más ligeros, más enfocados en lo que realmente importa. El perdón, lejos de ser un acto de debilidad, es en realidad un acto de fuerza, porque exige de nosotros un control emocional que no es fácil de alcanzar. La gran lección aquí es que el perdón no es algo que debemos hacer solo para beneficiar al otro, sino principalmente para curarnos a nosotros mismos. Cuando guardamos rencor, estamos atrapados en esa situación, en ese momento de dolor, y no podemos avanzar. Perdonar es como abrir una puerta que estaba cerrada dentro de nosotros mismos. Y cuando finalmente abrimos esa puerta, sentimos una ligereza, una paz interior que solo quien ha perdonado de verdad conoce. La persona que perdona, en medio del dolor, no es aquella que olvida lo que sucedió, sino aquella que decide no permitir que el rencor siga controlando sus emociones y decisiones. Es un proceso. A veces, perdonar requiere tiempo, reflexión y, sobre todo, oración para que Dios nos dé fuerzas. Pero el resultado final siempre es liberador. Es como si, de repente, la carga sobre nuestros hombros se volviera más ligera, y pudiéramos seguir adelante con más claridad y paz. Un ejemplo práctico de cómo podemos ejercitar el perdón en la vida diaria es comenzando con pequeños actos de bondad. Por ejemplo, si alguien te ha herido con palabras, en lugar de responder con grosería, intenta ofrecer un gesto de amabilidad. No tiene que ser algo grandioso, una sonrisa, una palabra amable, o incluso una oración por el bien de esa persona. Poco a poco, esos pequeños actos comienzan a transformar tu corazón y el perdón surge de manera natural. Al final,
El perdón es una elección. Y es una elección que Dios nos da para que podamos crecer espiritualmente. Él nos permite vivir de una manera más plena, sin las cadenas del rencor. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es si la persona merece tu perdón, sino si estás dispuesto a liberarte a ti mismo de ese ciclo de dolor y resentimiento. 5. Prueba de la fe frente al sufrimiento. El sufrimiento, en todas sus formas, es una de las mayores pruebas de fe que podemos enfrentar. Cuando el dolor, ya sea físico o emocional, persiste y parece no tener fin, nuestra fe se ve desafiada de una manera que nos obliga a cuestionarlo todo a nuestro alrededor. En esos momentos, la fe que antes parecía inquebrantable puede empezar a tambalearse. El sufrimiento prolongado nos hace preguntarnos por qué Dios permitiría que pasáramos por esto, y muchas veces parece que estamos solos en nuestra lucha. Pero, en el fondo, el sufrimiento es una prueba espiritual, una batalla interna que debemos librar para que podamos evolucionar y madurar en la fe. Piensa en alguien que lidia con una enfermedad crónica. Cada día, esa persona se despierta con dolores, sabiendo que las próximas horas traerán más de lo mismo. Las visitas a los médicos, los tratamientos que parecen no funcionar y el agotamiento emocional pueden llevar a cualquiera al límite. La fe puede tambalearse cuando la curación no llega, y, en medio de ese dolor, es común preguntarse, ¿por qué Dios no alivia mi sufrimiento? ¿Qué hice para merecer esto? Sin embargo, lo que muchas veces no percibimos es que, durante esos periodos de dolor, Dios nos está moldeando, transformando nuestro carácter y enseñándonos lecciones que solo pueden aprenderse en medio de las luchas. El sufrimiento también puede manifestarse en forma de pérdida emocional. Imagina a una madre que pierde a un hijo de manera trágica. El dolor de esa pérdida es algo que nadie puede entender a menos que lo haya experimentado. En ese momento, todo parece desmoronarse. El dolor es tan intenso que muchas veces puede sentirse desconectada de Dios, como si Él la hubiera abandonado. Pero, al mismo tiempo, es en ese dolor profundo donde Dios está más cerca, sosteniendo sus manos de manera invisible, mostrando que, incluso en las tinieblas más densas, su luz sigue brillando. El sufrimiento también puede manifestarse en nuestras relaciones. Matrimonios en crisis, amistades que se rompen o incluso conflictos familiares pueden llevarnos a una sensación de vacío y aislamiento. La persona se siente sola, incomprendida y parece que nada puede reparar el daño causado. Sin embargo, Dios usa hasta esos momentos de dolor relacional para enseñarnos a amar, perdonar y crecer. Él nos enseña a confiar en que, incluso si todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, Él está presente, listo para darnos fuerzas para continuar. Durante esos momentos de sufrimiento, siempre hay una elección: podemos entregarnos al dolor y dejar que nos consuma, o podemos confiar en Dios y creer que hay un propósito mayor. A veces, la respuesta a nuestro sufrimiento no llega de inmediato, pero la fe nos enseña a caminar con paciencia, sabiendo que, en el momento adecuado, Dios revelará el porqué de todo. Es como un herrero que trabaja con el acero, lo calienta, lo golpea y lo moldea, y, al final, el acero se convierte en una pieza fuerte e inquebrantable. El sufrimiento nos moldea de la misma manera, fortaleciéndonos para que podamos soportar aún más desafíos y seguir creciendo en la fe. Una historia que ilustra bien esta cuestión es la de una joven llamada Ana. Era una mujer de fe, llena de sueños y proyectos. Sin embargo, a lo largo de los años, Ana enfrentó una serie de pérdidas, perdió a un hijo, vio su matrimonio desmoronarse y, para colmo, fue diagnosticada con una enfermedad grave. En el punto más alto de su dolor, Ana sintió que Dios le había dado la espalda. Pero, en lugar de rendirse, comenzó a volverse más hacia la fe. En sus oraciones, Ana ya no pedía que su sufrimiento terminara de inmediato, sino fuerzas para soportarlo. Y, con el tiempo, aunque su enfermedad no fue curada, su espíritu se fortaleció. Se convirtió en un ejemplo para todos a su alrededor de cómo la fe no solo puede sostenernos, sino transformarnos, incluso en medio del sufrimiento. Esta prueba de fe frente al sufrimiento nos enseña que, aunque los dolores de la vida son inevitables, no tienen por qué destruirnos. Podemos atravesarlos con el corazón confiado en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él nos sostiene, nos moldea, y, aunque no lo veamos, está preparando algo más grande para nuestras vidas.
Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en que, a pesar de todo el sufrimiento, Dios está obrando a tu favor? Ahora que has llegado hasta aquí, espero que hayas encontrado la fuerza y la claridad para ver tus luchas desde una nueva perspectiva. Dios está contigo, incluso cuando el camino parece difícil y la fe parece pequeña. Las pruebas por las que estás pasando hoy son oportunidades para crecer, para fortalecer tu fe y volverte más resistente a las adversidades de la vida. No lo olvides, no estás solo en esta jornada. Queremos saber de ti. En los comentarios, comparte las pruebas que estás enfrentando en este momento. Tus palabras pueden inspirar y ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Juntos, esperamos que todos puedan superar sus desafíos y encontrar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Estamos aquí para caminar juntos en este viaje de fe y superación. Sigamos aprendiendo y creciendo lado a lado.